Muchos de nosotros estamos conscientes cómo ha evolucionado el hombre desde tiempos inmemoriales, cómo se formó el sistema solar y cómo ha evolucionado la tecnología desde gigantescos armatones del tamaño de un motor de barco hasta pequeños transistores. Pero, ¿y los relojes? ¿Y la medición del tiempo? Bien amigos, haremos un viaje en el tiempo muy distinto. Será una linda línea del tiempo. Ponte cómodo y viajemos en el tiempo. Bien amigos, primero el contexto. Este tipo de video se va a hacer una serie, una larguísima serie, pero por el momento solo centrémonos en el pasado. El tiempo como tal en la prehistoria no existía. No había lenguaje, no había números, ni tecnología, ni nada. El humano primitivo, por propia naturaleza curiosa, siempre busca la manera de tener controlado todo. El tiempo era medido principalmente en el cielo, viendo la posición del sol, incluso usando las estrellas para dirigirse en lugares nocturnos. Fue una de las primeras maneras que el humano tenía para medir el tiempo. Siendo más específico, las civilizaciones antiguas, pasando desde Egipto hasta China, incluso América, conocían el reloj del sol, que está desde el siglo XV a.C. Era una simple vara clavada en el suelo. La longitud y la sombra proyectada por el sol permitía calcular un punto correspondiente al paso del día, así como los solsticios. Los números son muy importantes en nuestro día a día. Los números arábigos contenidos en nuestros relojes son muy importantes, ¿verdad? El número 0 siendo muy utilizado, pero ¿a qué edad se remonta el número 0? Como tal, los números se remontan a 3000 años antes de Cristo aproximadamente en Mesopotamia. Sin embargo, se conoce que fue 400 años antes de Cristo cuando los escribas babilonios concibieron el número que significaba un vacío. Pero ocurría una historia interesante en otro continente totalmente aislado, América, el cero de los mayas. Existen teorías acerca de una civilización anterior a los mayas, quienes inventaron los ceros. Desafortunadamente no hay suficiente información, pero lo cierto es que los astrónomos mayas desarrollaron un sistema numérico con base en 20. El símbolo 0 era representado con un caracol, concha o una mano cerrada. Se cree que la razón que motivó a los mayas a utilizar los números son los calendarios. Los obeliscos egipcios, aunque parecerían ser un adorno gigantesco, para mí parecían solo unos pilares decorativos al estilo de Grecia. Realmente eran relojes solares públicos. Otro ejemplo era este misterioso monumento muy místico, Stonehenge. Esto realmente era un reloj solar, pero con una función específica, la cual era un calendario, debido que en la antigüedad se usaba las fases lunares para calcular los solsticios. En pocas palabras, un calendario lunar. Pero los egipcios se dieron cuenta que era más preciso con el sol. El calendario solar solía coincidir con crecientes de río Nilo. Este mismo sistema se usó con el monumento Stonehenge, que estaba colocado de manera precisa para fechas coincidentes con el solsticio de verano e invierno. Aunque me dejó con una pregunta: ¿cómo habrán hecho para hacer dicho cálculo y dicha fecha? Lo cual me deja con una pequeña duda: ¿cómo habrán hecho eso en años anteriores? ¿Será que realmente existieron los ovnis? No lo sé, tú dime. En América Latina también se desarrolló un sistema de calendario muy preciso, el calendario maya y el calendario azteca, ambos mucho más precisos que los usados por los españoles en aquellos años. El calendario de los mayas era tan amplio que llegó al reciente año 2012, el cual registraba cuidadosamente el movimiento del Sol, la Luna, Venus y otros astros, tanto así que el ciclo de Venus es solo de 2 horas, fue variado solamente por 2 horas en el cálculo de los mayas. Imagínense, solo 2 horas de error, increíble. También habían creado templos para honrar al sol y a la luna. Uno de los más interesantes de las pirámides en la cultura maya es el templo de Chichén Itzá. Tiene 91 escalones de cada lado. Si multiplicamos eso por 4 son 364 escalones, más el templo 365, referencia al calendario solar antes de que fuera creado. Imagínense lo avanzados que estaban. Tiempo después se redujo el tamaño de estos gigantescos relojes de sol para hacerlos en pequeño. Un ejemplo es el reloj de sol con el nombre llamado Nomen, el cual estaba graduado conforme el sol proyectaba su sombra, marcaba el tiempo exacto. Esos no marcaban las horas, variaba según la estación del año. Esto porque en verano las horas de día duraban más que las de la noche, porque a las 12 del día eran más largos que las 12 horas de la noche. La cultura olmeca se remonta aproximadamente 1200
200 años antes de Cristo, recientemente se encontró un reloj solar llamado Mush que data de aproximadamente 800 años antes de Cristo. Una pequeña curiosidad: en la película de Scooby-Doo en la isla de los zombies de 1998 se muestra un diseño conceptual de un reloj lunar en base al mismo funcionamiento del solar. Buena película, por cierto. También para estos años en Egipto se desarrolló un reloj que solventaba los problemas del reloj del sol, el cual necesitaba al sol para funcionar debido a que se ocupaba la sombra para hacer la simulación de la manecilla. Los egipcios habían desarrollado las clepsidras, siendo las más antiguas encontradas hace 3350 años aproximadamente. El funcionamiento de ese reloj se conformaba de dos recipientes. Uno era llenado con agua hasta cierto nivel, mientras salía por un orificio con apertura específica para asegurar la salida del líquido a la velocidad que se requería en ese momento. En el interior se encontraban marcas que según el nivel se podrían medir en un tiempo transcurrido determinado. En el siglo XI los chinos lograron desarrollar un reloj de agua elaborado por Su Zhong. La torre de reloj se encontraba en la ciudad de Kaifeng, creado en específico para el emperador chino de aquella época. Funcionaba con un sistema hidráulico que consistía en una gigantesca rueda de madera que saltaba cada cuarto de hora. Cuando una cubeta se llenaba, activaba un mecanismo de liberación, pero también movía un mecanismo en el techo llamado Esfera del Este, que mostraba el movimiento de los planetas conocidos en aquellas épocas. Sin embargo, fue desmantelado en el año 1127 ante la invasión del ejército Jurchen. El reloj de arena en el siglo XVI se usaba bastante y a día de hoy se siguen usando. Consiste en un recipiente de cristal unidos por un mismo orificio y llenado de arena para calcular el tiempo. La duración depende del tamaño del orificio y la caída y cantidad de arena que tiene el recipiente dicho. Los relojes de cera. Así es, amigos, hasta las velas también fueron usadas para medir el tiempo. Esto ocurrió en los años 1206. Este sistema era usado para medir tiempos determinados. Consistía en una vela que tenía bolitas de metal que caían a medida que la cera se derretía. Se utilizaron en la Edad Media durante oficios religiosos. Hasta entonces, estos relojes eran los únicos sistemas para medición del tiempo: el agua, la tierra y el sol. Pero en el siglo XIII aparecería el primer reloj mecánico.